Hola muchachos, acá estamos de nuevo. Vamos a trabajar en esta oportunidad con los enlaces químicos, ¿no? La manera como los átomos se enlazan para formar moléculas. Y para ello tenemos que tener en cuenta un dato muy importante que nos arroja la tabla periódica, que es la electronegatividad. Entonces, primero vamos a referirnos a los enlaces. Los enlaces químicos, ¿no? Hace referencia a la manera como los átomos se unen entre sí o con átomos de otros elementos para formar moléculas. Por ejemplo, cuando se une el sodio con el cloro, se forma el cloruro de sodio, ¿sí? Cuando se une el hidrógeno en una proporción de dos átomos de hidrógeno con un oxígeno, se forma el agua. Cuando interactúan, por ejemplo, dos átomos de oxígeno que se encuentren por ahí en la naturaleza, cuando se encuentren dos átomos de oxígeno, entonces se van a pegar y se va a formar el oxígeno que nosotros respiramos, porque sin él no podemos vivir, tanto como el agua. Entonces, para que estos compuestos se hayan formado, debe existir una estrategia, ¿no? Para que estas moléculas se mantengan unidas. Y a ello precisamente es a lo que se le denomina enlaces químicos. Para que se formen los enlaces químicos, debe haber como una atracción, algo que los mantenga unidos. Ellos no se forman, estas moléculas no se forman de manera caprichosa, ni porque sí, ni de cualquier manera, no. Estas moléculas se forman, ¿no? Atendiendo una serie de leyes de la misma naturaleza y de las mismas propiedades químicas que ellos presentan. Una primera ley que se debe cumplir es que todos los átomos deben completar, en su último nivel de energía, deben completar un total de 8 electrones. Sabemos que cada átomo tiene un número de electrones que lo identifica, y esos electrones se encuentran ubicados en diferentes niveles de energía, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos referimos al sodio, ¿no? Vamos a tomar el sodio. El número atómico del sodio es 11, el número atómico, no la masa, sino el número atómico es 11. ¿Qué significa eso? Que el sodio tiene un total de 11 electrones. Esos 11 electrones se encuentran distribuidos en diferentes niveles de energía. Y en su último nivel de energía el sodio tiene que completar 8 a como de lugar para poder adquirir lo que se llama estabilidad, ¿sí? Entonces es allí cuando se forman los enlaces químicos. Vamos a tratar este tema de una manera muy elemental, y pues ya en cursos un poquito más avanzados se tratará a más profundidad. Por ahora vamos a referirnos a la formación de enlaces y a las estrategias que se usan para tal fin. Entonces, este sodio debe completar 8 electrones, y si se va a unir al cloro, el cloro también debe completar 8 electrones en su último nivel de energía, en su último, porque estos 11 electrones se encuentran distribuidos en diferentes niveles, ¿sí? Y los 17 electrones que tiene el cloro también se encuentran distribuidos en diferentes niveles de energía. ¿Qué es lo que se requiere? Que en el último nivel queden exactamente 8. Y es ahí donde entra en juego la electronegatividad. Básicamente existen dos formas de que los átomos se enlacen. Uno es formando lo que se denominan enlaces covalentes, ¿no? Que hace referencia a compartir electrones. Entonces se asocian, ¿para qué? Para compartir. Y cuando están compartiendo esos electrones, entonces el enlace permanece. Y otra manera es transfiriendo electrones de un átomo a otro, y en ese caso decimos que el enlace es iónico. Entonces, cuando los electrones se comparten, se habla de un enlace covalente. Pero cuando los electrones no se comparten, no son prestados, sino que el uno le transfiere al otro, hablaremos de un enlace iónico.
Y para ello es que vamos a utilizar las electronegatividades, simplemente para definir si el enlace formado es iónico o si el enlace formado es covalente. En grados un poquito más avanzados volveremos a tratar este tema un poquito más en profundidad. Por ahora vamos a trabajar solamente con la electronegatividad. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza que tienen los átomos para retener sus electrones, para que nadie se los quite. Y esa misma fuerza es la que ellos utilizan de pronto para atraparle electrones a otro átomo. Entonces, esta medida de esa fuerza con que los electrones atraen sus átomos es lo que se denomina electronegatividad. Y está basada en una escala que planteó un químico muy famoso por ahí hace muchos años llamado Linus Pauling, ¿sí? Que estableció una escala que va desde el 1 hasta el 4, o mejor, desde el 0 hasta el 4, del 0 al 4. 4 es la máxima electronegatividad y le corresponde al flúor. ¿De dónde va a consultar usted? En la tabla periódica donde dice electronegatividad, allí va a consultarlo. Yo ya lo consulté. Entonces, para el hidrógeno es 2.1, para el litio es 1, para el sodio es 0.9, para el berilio es 1.5, para el carbono 2.5 y así sucesivamente. Es muy sencillo poder identificar. Si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, esta molécula, cloruro de sodio, entonces me dicen, analice qué tipo de enlace químico se encuentra presente en la molécula de cloruro de sodio, NaCl. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Va a la tabla, busca la electronegatividad del sodio, aquí yo ya la tengo, que es 0,9, busca la electronegatividad del cloro, que es 3, y hace una resta, una simple restita. Entonces decimos 3 menos 0.9. Esto me daría de 9 a 10, 1, por acá 2, 2.1. Bien, cuando yo hago la resta y la diferencia me da, el resultado me da mayor o igual a 1.7, entonces vamos a decir que el enlace es iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo más fuerte, que es el cloro, le retiene, ¿sí?, el último electrón que tiene el sodio, se lo retiene, lo amarra hacia sí y permanece unido. Lo obliga a permanecer unido, pero este que es más fuerte le está quitando a este que es más débil. Entonces, en ese orden de ideas decimos que este enlace es iónico. ¿Cómo lo sé? Porque la resta entre las electronegatividades me dio mayor o igual a 1.7. Pero si por ejemplo me colocan esta molécula, agua, entonces voy a la tabla y no voy a mirar que hay 2 hidrógenos, no, simplemente miro que hay hidrógeno y que hay oxígeno. Entonces busco en la tabla periódica el hidrógeno. Electronegatividad del hidrógeno, 2.1. Electronegatividad del oxígeno, 3.5. Entonces, 3.5 menos 2.1, esto me daría 1.4. Está por debajo de la escala, o sea, es menor de 1,7. Como es menor de 1,7, entonces vamos a decir que este enlace, el enlace que mantiene unidos a estos dos hidrógenos con este oxígeno para formar el agua, no es iónico, sino que va a ser de carácter covalente. Y hay algo muy importante con los enlaces covalentes y con estas résticas que estamos haciendo acá, y es que los enlaces covalentes pueden ser de carácter polar o de carácter no polar, ¿sí?
Entonces los enlaces covalentes los vamos a clasificar en covalente polar y en covalente no polar. Ya dijimos que es covalente cuando la resta me da menor que 1,7. ¿Sí? Cuando la resta de las electronegatividades de los elementos que forman la molécula me da menor que 1,7, decimos que el enlace es covalente. Pero hay otro rango para poder definir si es polar o si es no polar. Decimos que el enlace es covalente polar cuando la resta me da mayor a 0,5, mayor o igual a 0,5, y es no polar cuando la resta me da menor a 0,5, menor a 0,5. Entonces en el caso del agua, si volvemos al agua, vimos que el hidrógeno es 2,1 y que el oxígeno es 3,5. Entonces hacemos la resta, 3,5 menos 2,1, y vimos que esto nos dio 3,5 menos 2,1, esto me dio 1,4. Como es mayor a 0,5, entonces vamos a decir que el enlace que mantiene unido al hidrógeno con el oxígeno en la molécula de agua, decimos que ese enlace es covalente polar. Covalente polar, porque la resta me dio mayor a 0,5. Bien. ¿Y qué pasa si de pronto tomamos una molécula que sea igual? Por ejemplo, la molécula de oxígeno. Observen que hay dos átomos de oxígeno. Pues entonces el oxígeno es 3,5 y el otro oxígeno pues también va a ser 3,5, entonces esto me va a dar 0. Como me da 0, entonces decimos que esta molécula es covalente, está unida mediante enlaces covalentes no polares, o también se dice que es apolar. Entonces miren que es muy fácil saber qué tipo de enlace presentan diferentes moléculas, cómo es que están unidas, cómo es que esas moléculas permanecen. Miren por ejemplo el cloruro de sodio, la sal de cocina, la sal de mesa. Usted compra la sal y ve las partículas, los granitos de sal allí, y a no ser que usted las disuelva, que las disuelva en agua o algo así, esos granitos siempre van a permanecer allí. Cuando la disolvemos en agua, entonces ya ese enlace se rompe y ya se forma otra cosa, ¿no? Ya se forma una solución salina si la ha disuelto en agua. Entonces, mientras el enlace permanezca unido, pues las moléculas van a permanecer en su estado, en el espacio, en la naturaleza, sea su estado sólido, sea su estado líquido, sea en estado gaseoso, van a permanecer allí mientras esos enlaces no se rompan. Siempre que hay una reacción química, hay una ruptura de enlaces y se vuelven a formar de nuevo, esos enlaces vuelven y se forman, dando origen a nuevos compuestos. Pero como les decía, esto lo tratamos en cursos un poquito más avanzados. Por ahora identifiquemos solamente si el enlace es iónico o si el enlace es covalente. Por ejemplo, miren, esta molécula, muy conocida, este es el gas natural, el gas con el que cocinamos. Esto se llama metano. Entonces vamos y miramos en la tabla cuál es la electronegatividad del carbono. La electronegatividad del carbono es 2,5.
¿Qué otro átomo hay en la molécula? Ah, hidrógeno. Entonces busco en la tabla periódica cuál es la electronegatividad del hidrógeno. Es 2,1. 2,1. Hago la resta. De 1 a 5, 4. Y de 2 a 2, 0. 0,4. Está por debajo del rango de los compuestos polares, ¿cierto? Porque dijimos que cuando da menor a 0,5, entonces es un compuesto covalente no polar. Este es un compuesto covalente, es covalente. ¿Por qué es covalente? Ah, porque la resta me dio menor de 1,7, ¿no? Entonces, como es menor de 1,7, decimos que es covalente. Pero vamos a ver si es covalente polar o es covalente no polar. Como me dio menor que 0,5, entonces decimos que esto es covalente no polar. No polar. O también se le dice que es covalente apolar. Y esa condición, ¿no? Ese tipo de enlace que mantiene unido al carbono y el hidrógeno es lo que le proporciona las propiedades que tiene el gas natural con el que cocinamos. ¿Qué propiedades tiene químicamente? Ah, es gaseoso, al hacer combustión da una llama azul, pero esa llama azul no produce humo. Vemos que nuestras ollas no se ahuman, ¿cierto? Entonces, esas propiedades que presenta este gas, pues se las proporciona precisamente el tipo de enlace que presentan los átomos que constituyen la molécula. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a trabajar esta vez con fluoruro de potasio. Este compuesto se llama fluoruro de potasio. Entonces, vamos a la tabla y buscamos la electronegatividad del potasio. En este momento no la tengo acá, pero ya la busco. El flúor es 4. Vamos a mirar la electronegatividad del potasio. A ver, consultémosla en la tabla periódica. Aquí la tengo. 0,8. La electronegatividad del potasio es 0,8. Entonces, hacemos la resta. 4 menos 0,8. Y eso me daría de 8 a 10, 2. 3,2. Observen que este resultado 3,2 es mayor que 1,7, lo cual me permite concluir que el enlace que mantiene unido al flúor con el potasio es un enlace de carácter iónico. Ya no voy a decir que es covalente, es un enlace de carácter iónico. Y este compuesto, al ser un compuesto formado por enlaces iónicos, le proporciona unas características muy diferentes, por ejemplo al agua, que es covalente, ¿sí? Al oxígeno gaseoso, que es covalente, al metano, que es covalente. Este tiene unas propiedades muy diferentes. Este es un compuesto sólido, ¿sí? Con características, con todas las características que presentan las sales. Esta es una sal. Entonces, los compuestos químicos presentan una serie de propiedades muy acordes o muy dependientes del tipo de enlace que mantenga unidos los elementos que hacen parte de sus moléculas. Bien, es un tema muy fácil, muy sencillo, simplemente es que tengan su tabla periódica a la mano. Si no es así, pues pueden consultar también en internet, pueden colocar ahí tabla de electronegatividades y ahí les salen las electronegatividades completicas de todos los elementos. Hacer una restica y ya está. Entonces, en conclusión, vamos a concluir. En conclusión, los átomos de la naturaleza nunca se encuentran solos. Siempre van a tender a formar enlaces. Esos enlaces químicos pueden ser covalentes o pueden ser de carácter iónico. La electronegatividad es una propiedad que me permite saber, mediante una simple resta, si el enlace es iónico o si el enlace es covalente.
La electronegatividad entonces es la fuerza que tienen los átomos para retener sus electrones, los suyos, pero también la utilizan para sustraerle, para quitarle electrones a otro átomo, amarrarlo y obligarlo a permanecer unido a él. Esa es la electronegatividad. Basado en las electronegatividades, estableciendo una resta, decimos que el enlace es iónico cuando la diferencia me da mayor o igual a 1,7, no lo olviden, 1,7, ¿sí? Y es covalente cuando me da por debajo de 1,7. Dijimos también que los enlaces covalentes pueden ser polares, polar o no polar. ¿Cómo sé que es polar o cómo sé que es no polar? Sencillo. Si la resta me da menor a 1,7, pero mayor a 0,5, mayor o igual a 0,5, entonces decimos que el enlace es covalente polar. Si el enlace es covalente no polar, eso quiere decir entonces que la diferencia de electronegatividades es menor que 1,7, ¿sí? Y está también por debajo de 0,5. Entonces menor a 0,5. Esto es muy importante porque miren que un compuesto sea covalente polar o covalente no polar es lo que permite que las sustancias sean miscibles o que una sustancia se disuelva en otra. Por ejemplo, el azúcar se disuelve fácilmente en agua porque el azúcar es polar y el agua también es polar. El aceite no se disuelve en agua, las partículas quedan encima, ¿cierto? Se forma como un anillo encima del agua, porque el agua es polar, pero las moléculas que constituyen el aceite es no polar. Entonces en química hay una regla muy sencilla, y es que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, cuando una sustancia que sea polar se disuelve fácilmente en agua, ¿sí? Entonces, para usted quitar, por ejemplo, una grasa, se le manchó su pantalón con grasa en la bicicleta, el agua no la va a sacar, el agua antes más la aprieta. ¿Por qué? Porque la grasa es no polar. ¿Qué necesita entonces? Un solvente, una sustancia que sea no polar. Entonces la gasolina, el thinner, el barsol quizá le puedan servir. Lo polar disuelve lo polar, lo no polar disuelve lo no polar. Entonces el esmalte que nos aplicamos en las uñas con agua no sale. ¿Qué quiere decir eso? Que el esmalte es no polar mientras que el agua es polar. Entonces quitamos el esmalte con removedor, ¿cierto? Que está hecho de solventes apolares, es decir, no polares. Entonces lo no polar disuelve lo no polar y lo polar disuelve lo polar. Bien, esas entonces son las conclusiones de la clase del día de hoy. La actividad que les voy a dejar también es muy simple, espero que les haya quedado clara.